Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al 13º programa de Hay Salida, un podcast de actualidad política centrado en Aragón, aunque no nos olvidamos del resto de territorios, de lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Me vuelve a acompañar Laura Cester desde Barcelona. Muy buenas, Laura. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Pues bien, nada, ya se ha pasado la Semana Santa, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hoy tenemos un programa especial, ¿no? Sí, hoy hay noticias. Antes de eso, antes de que nos presentes un poco el contenido, que hoy no vamos a hacer noticias, ¿no? Me gustaría recordar que el programa pasado se me olvidó, que nada, que la gente que le guste nuestro contenido, independientemente de si está de acuerdo con las cosas que decimos o no, si le gustan las entrevistas que hacemos, le gusta el tipo de luchas que tratamos de traer para que la gente las conozca, para darles visibilidad, pues que se suscriba, que comparta nuestro contenido. También nos pueden hacer sugerencias, estamos abiertos y muchas veces hemos traído gente a raíz de sugerencias de personas que nos siguen, que nos escriben y nos dicen... mira, yo conozco esta lucha, yo conozco a esta persona que está interesada en mover este tema, entonces que lo sepáis, podéis ponernos por los comentarios o podéis escribirnos a nuestro correo que está en nuestras redes sociales y nada. También recordar que estamos en YouTube, que es donde ahí tenemos todo nuestro contenido subido de todos los 2-3 años que llevamos haciendo vídeos, y que también estamos en Spotify y en iVoox, que ahí subimos el formato audio, porque es verdad, también nos lo dicen, que hay mucha gente que igual no se lo ve en YouTube, pero que se lo escucha cuando tiene un rato libre, mientras hace cosas en casa, que también lo recomendamos, o cuando está de viaje, pónselo, porque al final somos un buen mecanismo, yo creo, que con esta perspectiva ya, para que la gente nos oiga y se entere de cosas políticas que pasan en Aragón y luchas que muchas veces no tienen la visibilidad mediática que deberían tener, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que en eso podemos estar contentos. Pues sí, la verdad que sí, muy orgullosas. Bueno, pues como comentabas antes, Guillén, hoy va a ser un programa un poquito diferente, especial. No va a haber un repaso de noticias, no vamos a estar nosotras dando nuestra opinión como en anteriores programas, ya que esta vez traemos a César Arranz Conte, que es un estudiante del Máster de Análisis Político y Electoral de la Carlos III de Madrid, pero de Zaragoza, Mañico. O sea, se van a Madrid, pero aquí luego vuelven para contarnos lo que aprenden allí. Y bueno, estaremos con él para que nos cuente un poquito cómo funcionan las encuestas electorales, cómo se puede, los sesgos que tienen, y también un poco empezaremos a hacer un análisis de las elecciones autonómicas y municipales que están aquí ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Un poco qué es lo que están diciendo las encuestas sobre los diferentes actores políticos que se presentan en Aragón. Y yo creo que va a ser muy interesante, la verdad, tengo bastantes ganas, porque es un temón, y bueno, si quieres ya pasamos... Esa es la cuestión, o sea, yo simplemente añadir que creo que es interesante de cara a que muchas veces Aragón tiene un déficit de datos y un déficit de información en las cuestiones electorales, bueno, en todas las cuestiones de análisis sociológico, pero que probablemente esta entrevista con él, que lo ha trabajado los datos de Aragón en clase, en su máster, creo que es muy interesante y recomiendo a todo el mundo que le escuche con atención porque tiene muchos datos y muchos análisis sobre los datos, insisto, en Aragón. Nos estamos centrando en lo electoral en Aragón. Sí, pero que luego, aunque no seas de Aragón, yo creo que también hay... Bueno, yo en general, todos los pueden escuchar, ¿no? Pero hay programas que sean más fáciles extrapolarlos a otros territorios, entonces... Sí, porque son procesos generales, lo que pasa es que donde hay un déficit de datos al final es aquí, ¿no? Y la gente que le interesa... Sí. Pues nada, bueno, vamos pues para ya allá, está, ¿no? no nos enrollamos. Que ya hablamos suficiente la semana anterior. Exacto, ya fue muchísimo. Bueno, pues pasamos a la entrevista. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado, con César Arranz Conte, que él es estudiante de análisis político y electoral. Bienvenido, César. Muchas gracias por invitarme. Y nada, pues ahora enseguida empieza Laura con la primera pregunta, pero queríamos un poco transmitir que nos parece interesante el hacer un poco de análisis electoral y nos parecía interesante traer a alguien que controle de datos, que controle un poco de cómo se está moviendo, ¿no?, el tema político electoral en Aragón, porque aunque igual para nuestra perspectiva no sea lo más importante, no creemos mucho en esto de las estrategias electoralistas, lo cierto es que al final es algo que nos afecta a todos y que es interesante saber hacia dónde va a tender, ¿no?, y cómo va a funcionar, ¿no, Laura? Exacto, porque también nos ha dado una visión de cómo están la clase trabajadora, las diferentes fracciones y, bueno, como dices tú, hacia dónde va a tender. Entonces, bueno, mi primera pregunta
es un poquito viendo que aún no ha comenzado la campaña electoral, pero parece que llevamos ya meses en campaña, o años, según a quien le preguntes, en campaña electoral, y que esto se va a hacer un poquito largo. Ahora estamos viendo que están empezando a salir encuestas, que si Electomanía, que si el CIS, que sea encuesta de otros medios, de varios medios de comunicación. Entonces es algo que las encuestas son una herramienta que está muy presente y bastante importante, ¿no? Y que puede ser incluso a veces decisiva, no lo sé, esta es mi pregunta. ¿Cuál es la importancia, ¿no?, de las encuestas electorales en una campaña electoral? Bueno, es cierto que desde los últimos años ha aumentado muchísimo la presencia de las encuestas. Es porque son una fotografía. Nunca te está dando la verdad, sino está en ese momento concreto en el que se han realizado las preguntas a los entrevistados, cómo estaba la realidad. Pero en momentos de tan alta polarización y volatilidad, en el momento en el que se publica una encuesta, ya hay que tirarla a la basura porque ya están desfasados los datos. Las encuestas son muy útiles para condicionar sobre todo lo que se llama el voto estratégico, para ver que una opción es viable o no es viable electoralmente, especialmente en circunscripciones pequeñas. Entonces, no son datos. Unas encuestas no pueden decidir unas elecciones, pero sí pueden condicionar ligeramente, si dudas entre dos opciones, ver cuál es más favorable que salga o cuál no. Si dudas como partido político, ¿no?, sobre tu estrategia, no como ciudadano. Sí, o sea, en ambos casos. Por ejemplo, para los ciudadanos también es muy útil saber si, por ejemplo, el votante que esté entre Izquierda Unida y Podemos, aquí en Aragón, saber si tiene en Huesca opciones Izquierda Unida de conseguir un representante o si hace voto útil a Podemos o lo hace a la Chunta. Esa información a nivel individual también condiciona. Y para los partidos, ver dónde tienen que echar los restos, dónde tienen el diputado o diputada posible y dónde no tienen que esforzarse. Vale. Claro, entiendo que aquí es condicionante y en un sentido positivo cuando los resultados de esa encuesta y la cocina electoral y la forma en la que se publica y se transmite esa información es, digamos, con una metodología adecuada y con una intencionalidad positiva, una intencionalidad neutra, por así decirlo, pero vemos que muchas veces lo que pasa es que o no se tienen suficientes datos o, digamos, se utilizan las encuestas como una herramienta electoral. O sea, el uso de la cocina electoral tiene un uso partidista, digamos. Sí, por supuesto. Por eso es tan importante el acceso a los microdatos, que es lo que ha respondido la gente exactamente en un fichero de Excel, para que cada uno pueda ver qué es el dato sin que nadie lo haya manipulado. Es una práctica que está muy extendida en los países anglosajones, darlos, pero aquí en España el CIS y una única empresa privada es quien da esos datos. De manera que siempre hay que pasar por los filtros de quien ha realizado la encuesta. No es ningún secreto que cada medio tiene una encuestadora afín que en esa cocina tiende a inflar los resultados. El CIS, que tendría que ser un ente público y estar al servicio de todos, ha cambiado de metodología 1000 veces durante esta legislatura y la anterior ya con Pedro Sánchez. Lo que puede hacer es condicionar esto. Ese voto al Partido Socialista, que aparece siempre mucho más alto, además de problemas de base que tiene la recolección de los entrevistados. Siempre encuentras mucho más votante del Partido Socialista que el que luego realmente fue a las urnas. O sea, que no es solo la cocina electoral con los datos en bruto, sino que también es en la propia selección, ¿no? En la forma en la que se enfoca el trabajo, digamos, en la recolección de los datos. Que eso también es una precocina, de alguna manera. Sí, y aquí está muy relacionada el trabajo de campo con la cocina, porque sí que está documentado que existen unos sesgos, por lo que es más difícil que el votante de derechas te responda a la encuesta. Por eso lo tienes que tener en cuenta en la cocina y dar los datos en bruto, como hizo durante un tiempo Tezanos, que es ahora quien lleva el CIS, o una cocina que no tenga en cuenta el recuerdo de voto, como es ahora, lo que hace es alterar esos mismos resultados. Es mucho más difícil encontrar a alguien que te diga yo voy a votar a una formación que es políticamente incorrecta, en este caso sería Vox, que encontrar a alguien que te diga el Partido Socialista. Vale, sí, Laura. No, ahora hablando un poco que hablábamos de metodología, de trabajo de campo, recolección de datos,
¿cuáles deberían ser, o sea, cuáles son las características fundamentales de una encuesta y de esa metodología y cómo esto se traslada a Aragón? Es decir, en Aragón se están haciendo bien las encuestas, hay la posibilidad de hacer un buen trabajo de campo. ¿Cuáles son las características y las condiciones de Aragón en relación con la elaboración de las encuestas? Bueno, pues en Aragón partimos de la desventaja de que, a diferencia de otros territorios como es Cataluña, no tenemos un instituto propio que haga encuestas. Por lo tanto, dependemos del CIS, básicamente, el cual, al tener una metodología que se diseña en Madrid y se hace para todo el Estado, hace que sean unos 103 casos los que tienen para Aragón. No son datos suficientes para encontrar datos significativos, ya que hay que entender que cuanto más grande sea el número de casos, cuantas más personas sean entrevistadas, más matices encontramos. Lógicamente, una encuesta de 2.500 personas para Huesca sería lo ideal, pero no es viable hacer para Huesca porque todo el Estado serían demasiadas entrevistas. Sin embargo, los mismos datos con los que se aventura a hacer el CIS, estimaciones, son ridículos. Para un especial autonómico que hizo en el mes de noviembre, había 17 personas que habían expresado su intención de voto en Teruel, que reparte 14 representantes autonómicos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, así como otros elementos como es el cuestionario, que tiene que ser siempre neutro y fijarse en una sola pregunta. Existen preguntas condicionantes, en esto también el CIS nos ha dado ejemplos recientes, que han hecho la pregunta para favorecer al Ejecutivo, con estructuras como ¿estaría usted de acuerdo en que, como ha hecho el Ejecutivo, tal? Que lo que hace es precondicionar a la persona que va a responder a la pregunta. En Aragón, las empresas privadas que realizan alguna encuesta no dan los microdatos, o sea, no permiten que el resto de investigadores o de personas interesadas puedan comprobar cómo ha sido esa cocina. Por lo tanto, nunca tenemos acceso a, con los mismos datos, ver otras alternativas que se podrían hacer, porque cocinas hay 1000. Pero aunque no den los microdatos, sí que dan las fichas técnicas. Quiero decir, sí que te dan el número de casos, por ejemplo, el número de encuestas que hacen en Huesca, en Teruel. Sí, pero la ficha técnica no te dice cómo son las condiciones sociodemográficas de ese entrevistado. Muchas veces lo que se hace es la cuota por sexo y edad, que es querer tener exactamente el mismo número de mujeres que de hombres que los que hay en la población. Pero no te está diciendo si ha entrevistado a 7 profesionales liberales, a ningún obrero y a 8 granjeros. Porque también sabemos que hay un sesgo en la autoselección para hacer una entrevista. Es más factible que las personas con profesiones liberales o que han tenido estudios universitarios respondan a las encuestas. Por lo que mucha parte de las personas son obreros industriales, no responden a estas encuestas. Así como gente que tiene largas jornadas de trabajo y que no está en casa cuando se le llama por teléfono. Hay un sesgo muy importante. Entonces, ¿tú crees que nos podemos fiar de las encuestas que hay políticas para Aragón? Debido al escaso número que hay, no podemos fiarnos de ellas. Si tuviéramos algo longitudinal, es decir, cada X tiempo tuviéramos la misma encuesta, podríamos ver tendencias, que eso es muy útil en una encuesta. Saber si está habiendo una consolidación de alguien, si alguien está perdiendo voto paulatinamente, no tanto el número como la tendencia. Eso sería lo más importante de una encuesta. Y en Aragón no tenemos en estos momentos nada más allá que el CIS genera para las elecciones generales, que no nos da información para autonómicas ni municipales. El barómetro de la ciudad de Zaragoza sí que es más útil en este sentido, pero apenas incluye preguntas de corte político, tan solo autoubicación ideológica, recuerdo, intención y valoración del alcalde, equipo de gobierno y partidos políticos. ¿Y el barómetro lo hace el ayuntamiento? Sí, pero está subcontratado a una empresa privada. Y de eso sí que hay datos, o sea, están los datos públicos. Sí, pero tiene problemas el ayuntamiento para facilitarlos al resto. Los datos a los que yo he podido acceder son los del segundo semestre del año 2021. Los del actual está desglosado en el PDF todo, pero yo al menos, y he estado horas, no he encontrado el archivo Excel, que es a través del cual se puede hacer una cocina diferente a la suya. Vale. Y ahora hablabas como que es difícil, ¿no? Por lo que comentabas del tema de los datos, la falta de tendencia, etcétera, fiarse de lo que dicen las encuestas para Aragón, pero a mí me gustaría ahora que hiciéramos un repaso, ¿no? No sé si creo que tú has hecho un análisis sobre ello,
y un poco hacer un repaso de aquí a las elecciones municipales y autonómicas de Aragón, ¿no? ¿Qué es lo que están diciendo en líneas generales las encuestas? Y luego podemos ir a temas más concretos. Yo solo quería añadir, perdona que te corte al principio, que nadie se fía de las encuestas que publique el Heraldo, por favor. No, desde luego que no. ¿Y de electomanía? De electomanía hay que tener en cuenta que tiene un sesgo también que se ha demostrado en las últimas elecciones autonómicas de Andalucía, que sobredimensionó a Vox e infradimensionó al Partido Popular, pero esto es cada método de recopilación de la información tiene unos beneficios y perjuicios. En el caso de los paneles online, ¿qué población accede a esos paneles? Normalmente es más joven, está más ideologizada. La página de electomanía, ¿cuánta gente fuera de gente politizada la conoce o llega a hacer el esfuerzo de participar en el barómetro que ellos hacen? Entonces, hay un muy fuerte sesgo de autoselección, siempre son peores las encuestas online en este sentido para representatividad electoral. Habría que combinarla con la encuesta presencial, que es la mejor, cara a cara, preguntarle a alguien, o si no por teléfono, que es la opción eficacia-precio, la más barata, que es la que hace ahora, por ejemplo, el CIS y la inmensa mayoría de las encuestadoras de nuestro país. Y la otra pregunta era... Perdona, Sí. Laura, que es que... No, pero que también está bien saberlo, pero no, era simplemente para avanzar un poco, dejar a un lado el tema de metodología, sesgos que estamos hablando y, bueno, no dejarlo a un lado, sino todo esto que hemos hablado más abstracto, centrarlo ahora en las encuestas que están dando en Aragón para estas elecciones, ¿no? Es lo que yo propongo, lo que es que podemos hacer ahora, es un poco centrarnos en si has hecho un análisis de lo que dicen las encuestas. Para Aragón, pues podemos hablar, bueno, así primero en tendencias más generales y luego ya podemos sacar algunos temas más concretos. Si os parece bien. Sí. Pues para Aragón la tendencia es general compartida con el resto del Estado. Ciudadanos estaría en un hundimiento prácticamente total, que se lo estaría absorbiendo el Partido Popular, Vox un leve crecimiento, sufre Podemos. Pero en el caso de Aragón parece ser que Lambán estaría resistiendo con mucha fuerza y crecería respecto a anteriores elecciones, según los datos del CIS. El efecto Azcón que esperaba el Partido Popular no se está viendo reflejado como tal porque está compitiendo con un perfil muy parecido al de Lambán, pero Lambán cuenta con él con la presidencia y toda la visibilidad que esto le da, así como poder acreditar 8 años de gestión. Y una cuestión muy importante, que es el principal argumento que va a tener Podemos, Unidas Podemos, el Partido Socialista, los gobiernos de coalición progresista, que es que ellos sí que han aguantado en todas las autonomías frente al Partido Popular, que no es capaz de compartir el poder. Y este va a ser su principal discusión de nosotros lo que vamos a ofrecer es estabilidad. ¿A qué precio? Pero están dando estabilidad. Pero aguanta 4 años el gobierno. Y eso es lo que nos dicen los datos, que Lambán resiste con mucha fuerza, que la Chunta puede crecer a costa de Podemos, que es quien más desgaste estaría sufriendo detrás de Ciudadanos, que estaría peleando por entrar en las Cortes. Vale, pues por ir desglosando, ¿no?, un poco el panorama. La primera pregunta que se me ocurre, y tengo varias, Vox entiendo que ha tenido un crecimiento inicial muy fuerte, que no provenía un voto tanto ni de la abstención ni del PSOE, sino que es principalmente voto que venía del Partido Popular. Ya ha llegado a su pico. Entiendo que esto viene de la tendencia estatal, ¿no? Pero tanto a nivel estatal como en Aragón ya ha llegado a su pico, incluso a ese nombre un pequeño crecimiento, pero ¿crees que es su techo electoral, como en su día pudo tener Podemos, y ahora ya le queda o estabilizarse o decrecer, o crees que todavía va a tener un margen a un crecimiento serio? Con la estrategia actual, Vox habría llegado ya a su pico, estaríamos a nivel general sería un 15-16. Sabemos que en las autonomías tienen menos presencia y que pesan más los partidos que están en el territorio y que tienen mayor tradición, por lo que sí que yo creo que Vox, la capacidad que tiene de crecimiento a costa de Ciudadanos y el Partido Popular es limitada y no es capaz de buscar nuevas vías de votantes. A nivel estatal serían 15-16% y en Aragón que pudiera crecer desde los 3 representantes que tiene ahora hasta quizás 5, que ya sería un buen crecimiento, pero sería a costa de Ciudadanos, que pasaría de 12
a estar peleando por entrar. Pero normalmente lo que hemos visto en las elecciones que ha habido es que el voto de Ciudadanos, digamos, esos representantes acaban yendo al PP. Por eso te quería preguntar, la estabilización de Vox, y has dicho que si no cambia de estrategia se va a quedar como está, ha llegado a su techo. Siempre se dice que la fragmentación de la derecha ha beneficiado a la izquierda, al PSOE en concreto. El hecho de que desaparezca Ciudadanos y Vox se estabilice, ¿favorece al PP? Sí, sin duda. La concentración del voto favorece, pero en el caso de Aragón, debido a que tenemos grandes circunscripciones, favorece menos que en lo que es la estrategia estatal. Aún así, la concentración del voto, cuando la suma sigue siendo cero, es decir, cuando nadie se va a la abstención y aparecen nuevos votantes, siempre beneficia debido al reparto de escaños que se hace con la fórmula DONT, que beneficia ligeramente a la fuerza más votada, siempre. Y luego es más fácil gobernar entre 2 que gobernar entre 4. Vale, entonces, hablando de Vox, a mí me gustaría seguir en el campo de la derecha. Y antes comentabas del PP, ¿no? De que parece ser que quizás la estrategia de que Azcón se presente como candidato para la DGA no salga tan bien como espera. Entonces esta es la pregunta un poco que nos lo puedes desarrollar, de si realmente el PP tiene algún tipo de posibilidad de mandar en Aragón, de ganar. Sí, a ver, posibilidad de ganar sí que tiene, porque, claro, está comiéndose un partido que saca un 16% del voto. Entonces, pues otra cosa es gobernar, que eso lo va a tener más difícil. El perfil que quisieron mandar es un perfil moderado, más centrado que lo que estaba estilando Casado, Cayetana, Ayuso, porque en Aragón esta legislatura históricamente pues, ha sido una tradición más pactista y con mucho menos ruido y muchísima menos polarización que en el resto del Estado y mucho menos rechazo cruzado entre partidos. Pero, claro, el problema es que el perfil de Azcón es muy parecido al perfil de Lambán. Entonces, no va a sacar por ahí rédito y también tiene el efecto rechazo de que durante 4 años ha priorizado mucho Zaragoza frente al resto del territorio en una estrategia de consolidar la capital. Claro, cambiar bruscamente a una estrategia para querer conquistar Aragón, pues cuesta sin una transición previa que no ha existido. Hace nada estaban en la disputa por la Romareda, seguía siendo una disputa con el polemizando en el gobierno de Aragón. Y en ese sentido, pues, los carteles que están puestos ahora lo que busca es hacer más amigable su imagen y que tenga mayor presencia fuera de lo que es la capital. Pues, que no obstante, la capital es el 52% de la población, sería un muy importante bastión de cara a ganar. Es fácil que gane, es difícil que gobierne por vetos cruzados que tiene. Es muy difícil que solo 2 formaciones sumen mayoría. Pues justo antes de dejarte pasar a la siguiente pregunta, Guillén, quería hacer, como has comentado los carteles, simplemente un comentario que me llama mucha atención, el cartel que hay en la estación de Delicias de trenes y autobuses de Zaragoza, que sale la cara en primer plano de Azcón y no me acuerdo del lema, pero el lema habla de Aragón, ¿vale? Pero lo que tienes en fondo, el fondo es la típica imagen del Pilar con el puente de piedra y el río Ebro. Aragón primero, creo que es, ¿no? Es Aragón primero, pero te sales Zaragoza, ¿no? Cuando Zaragoza está hiper mega sobre representado en todos lados, o sea, en comparación con Aragón, ¿no? Entonces, como, bueno, no sé. Bueno, de hecho, me llama mucho la atención eso. De hecho, en relación con lo que decíais, te quería preguntar, ¿realmente Azcón es un candidato conocido y popular fuera de Zaragoza? O sea, para que gobierne la derecha necesita el apoyo territorial que o consigues a través de un partido como el PAR, o que la derecha sin el apoyo territorial del mundo rural, solo con el voto de Zaragoza lo tiene complicado. Sí, o sea, solo con el voto de Zaragoza no se puede gobernar, dado que nuestro estatuto protege a Huesca y a Teruel especialmente en el tema de representación, y entonces hay infrarrepresentación en representantes de lo que es Zaragoza provincia. Azcón no está cosechando fuera y es muy difícil. Claro, aquí ya entraríamos en aritméticas, que entrara Ciudadanos, que entrara el PAR, que pudiera sumar con Vox, que incluso que hubiera un cambio que pudiera sumar con Aragón Existe o Teruel Existe. Es muy difícil en ese sentido. Y respecto al cartel, hemos pasado unas campañas mucho más personalistas que hay menos de cara a esconder más la marca. Y claro, al final, por lo que es reconocido, él es como alcalde de Zaragoza, no puede dejar el símbolo del Pilar, que es lo que simboliza la ciudad.
pero yo creo que no es la mejor estrategia seguir vinculándose tanto a Zaragoza, siendo que electoralmente no va a ser, no es un sitio del que pueda lograr una victoria que le lleve al Pignatelli. Pero, ¿qué tendría que hacer una figura como Azcón? Y perdona que insista en esto, para competir con una figura como Lamban. Es decir, porque Lamban, que luego nos abundas en ello, pero ¿qué tendría que hacer Azcón para diferenciarse y verdaderamente tomarle la delantera y tener esa capacidad de sumar? Porque, por ejemplo, vemos que no sabemos si va a poder gobernar con un hipotético Aragón Existe, ¿no? O sea, porque Aragón Existe no quiere gobernar con Vox. Ese tipo de cosas que tendría que hacer Azcón para asegurarse un gobierno en Aragón y destacar. Pues en general a la derecha le ha ido mejor cuando le ha ido peor a la economía, porque eso sí que moviliza mucho al votante de derechas. O sea, recientemente en Génova ya empiezan a decir que las comunidades que estaban en dudas, como era Aragón, que es más probable que no caigan porque no está yendo macroeconómicamente mal el país. En este sentido, contiene que sí que hay determinados temas que los aragoneses y las aragonesas puntúan mal al Ejecutivo autonómico, como es la burocracia, el apoyo rural, sanidad, que vemos que es una movilización que está dándose en todo territorio del Estado. Entonces tendría que ir mucho más a los territorios, que tuviera más presencia allí, más de escuchar, más de ponerse en los determinados proyectos que está llevando el Ejecutivo autonómico y que no están gustando en los territorios. Sería muy extraño que el Partido Popular ahora se pusiera baluarte del ecologismo, pero buscar estrategias para que esos elementos de fricción con el gobierno de Lamban pudieran por un lado debilitar al cuatripartito, buscar movilizar desmovilizar a su votante más que intentar movilizar al suyo, que con esos temas no podría. Bueno, pero igual con el tema del transporte sanitario, la sanidad y los molinos, igual no tanto por el ecologismo, sino por la defensa del territorio, bueno, no sé. Igual por ahí podrían tirar sin más. Solo que se me hacía curioso pensar cómo que tendría que hacer Azcón para que Lamban es tan de derechas que es muy difícil destacar delante de Lamban, las cosas como son. Sí. Luego también puede seguir con la estrategia que están haciendo en otros territorios también, figuras del PAR, que está ahora en descomposición, intentarse atraer a esa red que tiene el PAR por todo el territorio. Que lo está intentando hacer también. Lo está intentando hacer como... Con aragoneses, que es una extinción del PAR. Sí, o sea, el Partido Popular en la última legislatura lo que está haciendo es intentar dinamitar otros partidos para llevarse sus cabezas visibles. Bueno, con Ciudadanos lo ha hecho, en Asturias también está intentándolo. Aquí en Aragón con el PAR vemos que desde el primer momento en que hubo crisis, ellos dicen nosotros abrimos la puerta. Es una forma de suplir una forma de reforzar desde los territorios, lo que tú decías antes, a la candidatura de Azcón. Es mucho más fácil coger figuras que ya están en política y que tienen una trayectoria demostrable que intentar mostrar nuevos candidatos que tuvieran que construirse de nuevo. Vale, pues si queréis seguimos. Yo creo que ahora sería interesante hablar directamente de Ciudadanos y del PAR. No sé si les podemos juntar en una misma respuesta, pero sí. De alguna manera son dos partidos de derecha que están en descomposición, uno con una implantación histórica en el territorio de redes clientelares aragonesas muy importante, y Ciudadanos pues que nació con un boom de un apoyo de la gran oligarquía y que ahora pues simplemente no es útil. Pero realmente, ¿qué posibilidades por un lado tiene el Ciudadanos de sobrevivir y en base a qué electorado y en qué circunscripciones, digamos? Y por otro lado, ¿cómo puede un partido de gobierno tan fuerte y tan histórico como es el PAR, cómo puede un partido que está anclado a los intereses de unas redes clientelares gobernistas desaparecer? O sea, ¿vamos a ver esa desaparición o simplemente estamos vendiendo la piel de los antes de cazarlo? Yo creo que es muy difícil que desaparezca el PAR porque es cierto que lleva una trayectoria histórica de pérdida de votos desde el año 2011, que tuvo un pequeño crecimiento, pero fue coyuntural porque había que cambiar de gobierno, fue un castigo general al Partido Socialista. Pero yo creo que va a haber mucha más resistencia en lo que son los pueblos y comarcas que en lo que son las elecciones autonómicas. Recordemos que los 3 representantes que tiene ahora el PAR es uno por cada una de las provincias.
En Zaragoza es muy fácil que no entren, porque es cierto que tenemos un umbral, o sea, el mínimo de votos para poder entrar por Zaragoza es el mismo que Huesca y Teruel, es un 3%, es muy poquito. Eso es lo que permite que Izquierda Unida, con su suelo histórico del 3%, siempre entre. Pero claro, es muy fácil que entre en Teruel, donde obtuvo mucho mayor porcentaje de voto, pero es muy difícil que resista por Zaragoza o incluso por Huesca. Yo no creo que vaya a desaparecer de las instituciones, de las Cortes faltarían datos para poder estimar qué va a pasar. El caso de Ciudadanos, claro, al no tener redes, al no tener ese sustento, esas redes clientelares, las que hablabas, es más fácil que desaparezca porque como apareció un día, pues desaparecerá. Pero Ciudadanos parte de una posición más ventajosa que en otras partes del Estado, ya que aquí fue un 16% lo que obtuvieron. Se pueden permitir una pérdida de 13 puntos manteniendo ese 3% por Zaragoza. Es que, claro, Zaragoza elige, si no recuerdo mal, 35 representantes. En cuanto pasas ese 3%, estás dentro de las Cortes. Como Madrid, ¿no? Sí. Bueno, en Madrid es del 5% y en Madrid entras con 7 y aquí entras con 1. Pero la cuestión es eso, que un momento en el que pasas el umbral efectivo está por debajo del umbral legal. Es decir, en cuanto pasas el 3% estás. Pero ahí dependerá de cuánta fuerza tiene Azcón para comerse a Ciudadanos y de la capacidad que tenga el Partido Naranja de reactivar a su electorado. Vemos que, por lo que dice el CIS a nivel general, la gente no abandona a Ciudadanos tanto ideológicamente como por lo que hablábamos antes del voto estratégico. Ven que no es un partido con posibilidades electorales. Si consiguen presentarse con la idea de que podemos entrar, podemos condicionar, puede ser que recuperen un 3, un 5% que les permita entrar. Aquí también entran las percepciones subjetivas de si al final va a ser un voto para Azcón, menos ruido y voto Azcón. La necesidad de diferenciarse, que siempre, conforme se acercan las elecciones, es la necesidad en todos los partidos de diferenciarse unos de otros. Por eso aumenta el ruido las semanas de antes y las semanas de después. No, al final a la gente, bueno, a todo el mundo le gusta ganar, ¿no? Y le gusta votar para ganar. Bueno, yo quería también ahora pasar un poco, seguir avanzando, ¿no? Si os parece, no sé si he dejado algo en el tintero en cuanto a la derecha, pero si no, un poco como la anterior pregunta ha sido qué debería hacer Azcón, ¿no? Según las encuestas, para que le vaya, cuál sería la estrategia correcta para Azcón. Yo ahora quería ir hablando del PSOE y del Lambán y del Lambanato, ¿no? Que lleva pues 8 años de presidencia y las encuestas le están poniendo bien. O sea, ¿qué es lo qué dice las encuestas que está haciendo bien? ¿Qué está haciendo bien en su estrategia para seguir manteniéndose en el poder o en esos números altos? Bueno, pues Lambán parte de la ventaja de que todo el voto que vaya a perder a su izquierda no va a ir nunca a una candidatura diferente a la suya, mientras sea la primera fuerza de la izquierda que tras las elecciones del 15, que sí que parecía ser que podía haber un sorpaso al Partido Socialista, ya se ha conformado, lo que tiene que hacer es mantener el centro político. Siempre se ha dicho, las elecciones se ganan en el centro, luego está el debate de qué es el centro, si existe o no, pero aquellas personas que se ubican en posiciones en torno al 5 o 6 en una escala que va del 1 al 10, es un porcentaje muy importante de la población. Entre el 4 y el 6 están el 40% de los aragoneses y allí la primera opción es el Partido Socialista. Por lo tanto, es donde tiene que resistirse. A diferencia de Sánchez, que es allí donde está perdiendo el voto frente a Feijóo, Lambán aquí lo está resistiendo y el que pierde es hacia su izquierda. ¿Qué le gusta al electorado? Bueno, pues su campaña de exaltación del nacionalismo español frente a los nacionalismos periféricos sí que está teniendo rédito electoral porque lo posiciona en contra de aquellos que quieren romper España, que es algo que la derecha está siendo capaz de movilizar en todo el territorio, pero claro, no están siendo capaces de capitalizarlo en Aragón. Eso, aquí se reconoce a Lambán como el principal enemigo del nacionalismo periférico. Sus enfrentamientos con Cataluña a raíz de las Olimpiadas también le benefician electoralmente. Sobre todo su capacidad de presentarse como un perfil moderado, capaz de pactar con el PAR y con Podemos al mismo tiempo.
quiere reivindicarse, y lo está haciendo muy bien, como el entendimiento y el pactismo histórico aragonés. En ese sentido, lo que tiene que hacer es no moverse mucho, intentar no activar ningún tema controvertido. La vivienda está muy mal valorada entre los aragoneses, la acción del Ejecutivo. Entonces tiene que intentar evitar que se active ese tema, porque ahí puede perder votos hacia su izquierda, pero sobre todo tiene que preocupar más lo que son los temas económicos, porque ahí es la derecha la que podría movilizar elector, que está dudando, tiene mucho elector que duda entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que ahora está en el PSOE, pero podría ir al Partido Popular. Ahí es donde podría perder. Pero, digo, una campaña donde se presente como garante de la moderación, como está haciendo ahora, o sea, un lambán, una moderación que tenemos que entender como presentarse como de derechas prácticamente. Es indistinguible del discurso de Ciudadanos en muchas ocasiones, pero claro, al final lo que hace es eso, es consolidarte el espacio del centro, incluso del centro derecha. Son, según el CIS, un 25% del electorado autonómico de Lambán se sitúa entre el 5 y el 8 y el 7 ideológicamente. O sea, ya está entrando dentro de lo que es el centro derecha. Entonces, eso es lo que tiene que evitar perder para ganar con suficiente fuerza, como es el actual Ejecutivo, en el que puede forzarle la mano al resto de sus socios y decirle: yo tengo muchísima más fuerza que todos vosotros juntos. En ese sentido, si la izquierda se negara a darle el gobierno, ¿le pasaría factura porque dejaría de ser tan útil? Sí, pero en este momento a la izquierda del PSOE no puede permitirse perder lo único que tiene frente a la derecha, que es: yo puedo dar estabilidad. Pero lo que vemos es que cuando no se deja gobernar al Partido Socialista o al Partido Popular, al final los electores terminan concentrando el voto en cualquiera de esas dos opciones para garantizar que hay un ejecutivo. El conflicto ideológico ha dejado paso en las eras más actuales al conflicto programático. Es más que continúen marchando las cosas que perseguir la utopía. En este sentido, se está viendo en todo el continente la misma tendencia. Es más que la lucha por avanzar, la lucha por no retroceder y la lucha porque las cosas sigan funcionando. Pero eso en la izquierda. Sí, en la derecha, ¿no? No, pero la derecha en ese sentido, al final la victoria de Ayuso tan fuerte en Madrid también responde a la necesidad de que nadie le conteste en el gobierno. Aquí yo he oído hablar, perdón que me vaya a Madrid, pero es que yo ahí he estado dentro de lo que es un focus group, que es una conversación con votantes de PP y Vox para ver qué opinaban, y lo que tanto los de Vox como los del PP decían: yo prefiero una mayoría absoluta de Ayuso para que continúe, para que las cosas no se paren. Y compañeros míos que lo hicieron de la izquierda decían que en caso de que fuera minoritario de Ayuso o absoluta, preferían la absoluta para que no hubiera dependencia de Vox. Al final la izquierda también que ha tenido una rendición frente a la derecha tradicional, pero también la derecha tradicional prefiere que las cosas vayan, más que la lucha programática, que la deja más, o sea, la lucha ideológica, que la deja más en las calles, más en hacer ruido. Bueno, entonces, esto... sí, Laura, perdón. No, esto que comentabas, ¿no? De esa, tanto por la izquierda como por la derecha, querer esa estabilización y que las cosas marchen y que no se paren, me recuerda un poco a la de hace unas cuantas elecciones antes del coronavirus, en las que se repitieron elecciones y en las que ha habido también un montón de gobiernos de autonómicos que no han conseguido terminar legislaturas, y entonces me viene un poco a la cabeza todo el discurso y el relato que había en esos días, pensando sobre todo en las generales, de pues mirar cuánto nos ha costado de dinero volver a hacer las elecciones, pues esto en tal, las consecuencias que ha tenido que, pues, a nivel de presupuestos, a nivel de un montón de cosas, ¿no? Como supongo que también tiene que ver pues ese clima que se crea de ahora paramos todos y tenemos que seguir esperando, y todo este circo también mediático para las siguientes elecciones, ¿no? Supongo que también tendrá algo que ver, quizás, no lo sé, pregunto, si en estas sensaciones que estás explicando tú, ¿tienen algo que ver estas las elecciones que se tuvieron que repetir y los últimos, bueno, eso? ¿Tienen algo que ver o...? Sí, a ver, siempre que se repiten unas elecciones, bueno, nunca hay que decir siempre, pero por regla general se reduce la participación. Esto lo que nos indica es que el coste de ir a votar frente al beneficio de lo que pueda obtener, el coste gana. Es decir, no hay tanto una persecución de los objetivos que se están haciendo como de cumplir con el deber. Es lo que pasó cuando no hubo sorpaso de Unidos Podemos en el 16.
la gente que se abstuvo mayoritariamente en ese bloque, en el bloque de los que habían optado por esas candidaturas. Porque votar 2 veces ya era demasiado coste. Pero en el caso del coronavirus, los gobiernos autonómicos que vinieron después de la pandemia han sido revalidados mejorando los resultados. Lo que querían era más esa línea de ejecución. O sea, en el caso de Galicia se mantuvo la mayoría absoluta, en Euskadi se reeditó gobierno, lo mismo ocurrió en Cataluña, en Andalucía ha habido una mayoría absoluta para la derecha por primera vez. La cuestión es que las cosas marchen, vayan mejor o vayan peor, pero no se paren. Eso es algo que está empezando a instalar y que vemos también en los casos de las reducciones drásticas de participación que están teniendo en todos los países de Europa. El caso más reciente sería Italia, donde vemos que una muy alta participación, o sea, muy alta abstención, y que fue la izquierda la que más sufrió en ese sentido. Pero la derecha concentró el voto y está ocurriendo también en otros territorios. Vale, luego vamos al tema de la participación, que yo creo que es interesante, Sí. pero podemos seguir porque aún nos quedan unos pocos partidos, ¿no? Ya en el ala izquierda, que yo creo que aquí también entramos un poco a ver si igual tienen la estrategia correcta, ¿no? Pues el lambanato como que lo ocupa todo, ¿no? Es, Sí. claro, tú dices de ganarse el centro, pero en esencia es ganarse al votante de derechas del PP para tener una mayoría más holgada. En ese sentido, por un lado, yo te quería preguntar si el PSOE de Lambán se va a comer parte o una parte importante del electorado de Ciudadanos, lo cual podría limitar el crecimiento del PP, que al final en todas las comunidades el PP ha crecido a costa del electorado de Ciudadanos. Y por otro lado, ya te quiero preguntar más enfocado a la izquierda y en concreto a Podemos, ¿no? En Podemos exactamente esa relación problemática que tiene con el PSOE, que se ha conformado, digamos, dentro de esa convertirse en una muleta del PSOE, y cómo va a afrontar estas elecciones, si esa estrategia gobernista de rendición ideológica ante, digamos, el régimen y el status quo le va a funcionar al menos para sobrevivir. Bueno, pues son muchas cosas, sí. En el caso de Podemos, es la orden que dieron en 2019 es entrar a los ejecutivos, demostrar que somos capaces de gobernar. Pero claro, gobernar a cualquier precio. O sea, el acuerdo que se firmó aquí eran básicamente lo que el Partido Socialista pidió, porque lo importante era entrar. Y hay mucho descontento entre la izquierda con cómo está funcionando este ejecutivo, en el sentido de que es un ejecutivo que está sacando adelante las cosas desde la perspectiva del Partido Socialista. Yo tengo la sensación de que se ha peleado mucho menos de lo que se ha peleado, por ejemplo, en el gobierno central, siendo que tampoco allí ha habido excesivas... No se le ha torcido el brazo al Partido Socialista excesivamente, pero aquí todavía menos. Y en lo que se le ha torcido, al final el PSOE acaba votando con el PP cosas contrarias, o sea que... Sí, y deshaciendo avances. En este caso, la estrategia de Izquierda Unida es más coherente históricamente y de que me quedo fuera y apoyo y hago un apoyo crítico. Hemos visto a Izquierda Unida votando en contra de cuestiones del gobierno. Claro, y al final Podemos, por tener como único cuestión, puedo gobernar, o sea, yo venía de la calle y puedo gobernar, frente al Partido Popular que rompe pactos, yo los puedo mantener. Esa excesiva necesidad de institucionalizarse como una fuerza de gobierno, al final lo que le ha llevado es a tragar con todo. En este caso, la Chunta tiene una mayor tradición de haber aceptado estar en gobiernos socialistas y de haber tragado más. Y la estrategia del ruido de Podemos, yo creo que no les puede beneficiar en el sentido de, más allá de el votante que en estos años haya consolidado. Porque tienes una alternativa muy parecida, que es Izquierda Unida, pero que la tienes fuera, que ha sido más coherente. Y al final el votante que opta por posiciones más ideológicas en la izquierda es un votante más informado y es un votante que más coherente con lo que hace. Entonces, cuando haga el análisis racional, va a preferir un apoyo crítico, puede terminar optando por Izquierda Unida. En Zaragoza.
en Aragón. Yo digo en Zaragoza porque en Teruel y en Huesca Izquierda Unida no suele entrar. Ahí No, el tema estratégico. En Teruel históricamente entraba con todo el apoyo de las cuencas mineras, pero por cómo ha sido la transición allí ecológica, pues no se han dejado mucha gente atrás y ha sufrido un revés. En el caso de Huesca y Teruel, es más fácil que las principales fugas de Podemos sean hacia la Chunta, que sería ese perfil que habría entre Podemos y el Partido Socialista. Una izquierda a la izquierda del PSOE, no excesivamente izquierdista, no estaría compitiendo electoralmente en el espectro ideológico con Izquierda Unida, y que tiene el valor del territorio y de reivindicarse como fuerza propia frente a Madrid, que eso es un eje que sí que se está activando ahora, que hemos visto que se ha activado en Euskal Herria, en Galicia, en Cataluña, en el País Valencià. También estamos a la espera de ver Compromís, qué capacidad tiene de comerse a Podemos allí, activando este tema de no soy una muleta de Madrid. Y entonces, en ese sentido, la Chunta sí que puede ser que crezca a costa de Podemos, más que el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista ahora, sobre todo, está consolidando ese votante que consiguió en el ciclo del 19, cuando con un Partido Popular escorado a la derecha, lo que consiguió fue, y ahora está resistiendo ahí, más que pueda comer hacia la izquierda. Laura. Sí, por también pasar a otro partido político, hablabas, ¿no?, de la Chunta y de otros territorios, de esa diferenciación de Madrid, ¿no? No somos la moneda de Madrid, nos diferenciamos en cuanto al territorio en el que ocupamos. O sea, aquí quería preguntarte un poco por Teruel existe, o Aragón existe, un poco qué es lo que están diciendo las encuestas y qué papel pueden tener ahora en las futuras elecciones. Sí. Vale, el CIS de momento todavía no ha hecho un estudio que tenga la presencia de Teruel existe / Aragón existe en todo Aragón. De momento solo está en Teruel y su estimación electoral son muy buenos resultados. Estamos hablando de esos 3-4 representantes por Teruel que le harían decisivo de cara a la elección del próximo Ejecutivo. Así se dice entre los partidos. No se sabe quién va a ganar, pero sí se sabe quién va a ser vicepresidente, porque la fuerza que vaya a tener en un parlamento con 2 bloques cerrados, esos partidos que puedan hacer de bisagra, en este caso Aragón existe o Teruel existe, va a ser muy importante. El CIS, con una muestra muy muy pequeña, habla de un electorado crítico con el Partido Socialista, que pero con un apoyo más en Teruel y en Alcañiz, en el caso de Teruel, que entre el hábitat rural. En los pueblos habría mayor apego a los partidos tradicionales del Partido Socialista, Partido Popular, mientras que sería en los núcleos urbanos donde estas fuerzas, que son fuerzas más de protesta frente a la dejación histórica que han tenido los territorios, se presentan. Por ejemplo, en Soria, en el caso de Castilla y León, ocurrió lo mismo. En Soria capital fue donde más sacó Soria ya. En León, la Unión del Pueblo Leonés, que no es exactamente parte de la España vaciada, pero sí que intentó apropiarse de parte del discurso en su provincia, también tuvo mejores resultados en la ciudad. En ese sentido, Teruel existe, se muestra más crítico su votante con el Ejecutivo que incluso el votante de Izquierda Unida, de Podemos o de la derecha, y valora muy mal cuestiones como incendios, o sea, la gestión de los incendios, el apoyo rural. Y el tema de las renovables no viene preguntado como tal, pero sí que sabemos que es un elemento que puede movilizar a este electorado y que le puede costar algún que otro susto al Partido Socialista, especialmente en Teruel, por esta concentración que hemos hablado antes, de que tiene más representantes de los que por población le corresponderían. Entonces, poder condicionar toda la acción del Ejecutivo y siendo que es cierto que es un partido que podría cambiar y darle el Ejecutivo a uno u otro, hace que su voto valga más. Yo, se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero entiendo el caso de Teruel, pero ¿Teruel existe o Aragón existe? ¿Se come todo el electorado que pierde el PSOE por su centralismo, por su derechización, o también compite con la Chunta? Compite con todos los partidos
También de la derecha. También de la derecha, sí. Pero mayoritariamente no bebe más del PSOE. Mayoritariamente bebe más de la izquierda, pero también tendría penetración en Ciudadanos. En los resultados de las últimas generales en Teruel lo que muestran es un hundimiento completo de Ciudadanos en Teruel, un decrecimiento ligero del PSOE, de crecimiento ligero del PP, crece Vox, decrece Podemos y crece, claro, y aparece Teruel. O sea, sabemos que comparte elector también con Ciudadanos. Entonces esto es un voto más transversal al tener una reivindicación no dentro de lo que es la escala ideológica, sino de unos temas concretos. En este caso es la España vaciada. Es el único partido fuera de los bloques. Sí. Claro, o sea, jugaría eso a no, yo voy a defender los intereses de los turolenses. En este caso, si sus posibilidades electorales fuera de Teruel, en las autonómicas son menos bollantes que en su sitio de origen. No, yo creo que no pueden aspirar a más de uno en Huesca y otro en Zaragoza, pero sí tener presencia en Teruel. Otra cosa sería que estuviéramos hablando de elecciones generales, donde pudieran presentarse como una formación de todo el territorio. Pero aquí defender los intereses de Teruel desde Teruel frente a Zaragoza puede tener cierto sentido, pero defender los intereses de Zaragoza frente a Zaragoza ya no es la misma estrategia. En este caso, pero sí, esa crítica que hace el Partido Popular y la derecha de es la muleta del Partido Socialista, no es tanto muleta, pero sí que por ideología estarían compartiendo parte del elector y por los vetos que de momento parece manifestar Teruel existe y por cómo ha sido su aprobación de leyes en el Congreso, sí que estarían más cerca de esa posición de poder apoyar al Partido Socialista que de apoyar un ejecutivo en el que estuviera la extrema derecha. De hecho, Tomás Guitarte dijo que vetaba a Vox. O sea, que Teruel existe vetaría a Vox, no participaría en un gobierno con Vox. Claro, entonces es muy difícil ahí la aritmética para que Azcón gobierne, porque que dos sumen es muy difícil, sobre todo en un territorio como Aragón, que tenemos ya un sistema de partidos más fragmentado que en el resto del Estado, pero es que ahora ya, si no desaparece ninguna fuerza y además entra Teruel existe, volveríamos a ser el Parlamento más fragmentado. Yo tengo otra pregunta, Laura, no sé si... Dale. O sea, volviendo a la izquierda, es decir, porque ya me salgo del ámbito de lo de Teruel, ¿no? Porque entiendo que en Zaragoza y Huesca puede ser más residual, o sea, teniendo una visión más general o de lo que puede ser Zaragoza, ¿no? Que es más representativo del voto urbano. ¿Por qué un PSOE tan escorado a la derecha en Aragón que tiene que... al propio votante socialista de toda la vida le tiene que doler de alguna manera ese lambanato, ese que votante parece que esté votando a un partido de derechas? Bueno, de hecho es lo que hace el PSOE, es un partido de derechas, solo que no se percibe como tal. ¿Por qué esa derechización del PSOE no la recoge la izquierda en forma de voto castigo al PSOE que vota a un partido de izquierdas pero sabiendo que ese partido de izquierdas va a votar al PSOE? Ni siquiera en esas condiciones. ¿Por qué no hay un crecimiento de Podemos? ¿Por qué no hay un crecimiento de... Pero no lo sé. O sea, o lo recoge todo Izquierda Unida y Chunta, que tampoco les dan un crecimiento tan grande. No, desde luego no hay un crecimiento a la izquierda del Partido Socialista. Como mucho, la Chunta sí que parece ser, si ponderamos por recuerdo de voto, que podría estar esperando un crecimiento, pero no estaremos hablando de las cifras de Podemos del año 2015, que esas fueron 14 escaños y fue una diferencia minúscula con el Partido Socialista. Lo que sí que sabemos es que en los barrios obreros, los barrios trabajadores, la abstención es más alta. El CIS no nos permite estudiar la abstención por barrios. Para esto hay que recurrir al barómetro de la ciudad de Zaragoza, que es una encuesta de 2.000 casos, tiene mucha información y sí que nos permite ver. Y vemos que hay una diferencia, tanto si recurrimos a los datos electorales como a los datos de la encuesta. Nos hablan, los tengo aquí apuntados, que en el caso de Delicias la abstención fue de entre 40 y 50 puntos frente a la zona centro de Santa Engracia, que fue entre un 20 y un 23%. Se repiten los datos si miramos Montecanal, abstención del 23%, Torrero 40-50%. ¿Eso en qué años? Esos son los datos municipales del año 2019, de las últimas. Y la encuesta última lo que nos dice es que sobre el voto, sobre la gente que ya ha decidido que va a votar, que es un 60% en el barrio de Torrero, un 13,6% ya ha decidido que se va a abstener.
Sabemos que los que están en duda es más fácil que terminen absteniéndose o votando a lo de siempre, que lo de siempre es la tradición heredada son el Partido Socialista, Partido Popular, en los pueblos el PAR, la Chunta en determinados territorios, Izquierda Unida, pero que es más difícil que terminen en Podemos, en Vox o en Ciudadanos. Aunque Vox en su momento tuvo mucho voto protesta, pero más dentro de lo que es la derecha. Dentro de lo que es la izquierda, lo que vemos es una abstención, y sí que existe un patrón que cuando se abstiene el obrero, porque no se está viendo representado por la izquierda, sí que tiende a mantener unos valores económicos de izquierdas, que al no verse satisfechos, tras la abstención termina votando por opciones que defienden el chauvinismo de Estado. Eso se ha visto en Italia, se ha visto en Polonia, que terminan optando por formaciones de la derecha radical. Entonces, es muy peligroso que la izquierda no esté dando respuesta a este votante. Y entonces el votante más de izquierdas termina absteniéndose. Bueno, Laura, ¿quieres decir algo? No, claro, es que mi siguiente pregunta era un poco relacionada con la abstención y la participación, pero creo que ya lo hemos estado comentando. No sé si yo creo que ya hemos entrado en tema abstención y voto obrero, que yo creo que tiene miga todavía, porque personalmente has dicho una cosa muy interesante, que es muy peligroso que la izquierda no recoja eso, pero mi pregunta es ¿qué tiene que hacer la izquierda para recoger eso? O mejor dicho, la estrategia gobernista juega en contra de recoger todo ese malestar, que aunque los datos macroeconómicos funcionen, vemos que a nivel micro la economía funciona muy mal porque las condiciones son más malas que hace 5 años, igual no tanto como en 2014, pero el poder adquisitivo se ha seguido perdiendo, aunque haya menos paro, se ha perdido poder adquisitivo, la vivienda. O sea, estamos hablando de la sanidad o los servicios públicos, estamos hablando de una situación económica para la clase trabajadora que además con los datos que has dado, claro, no es que haya más abstención, es que es 10 puntos más de abstención en barrios que son cuantitativamente mucho más grandes que los barrios de rentas más altas. Entonces, realmente la estrategia gobernista que tiene la izquierda, y en este caso incluimos a Chunta y Podemos, pero que creo que también se podría incluir a Izquierda Unida, porque de alguna manera, aunque no estés en el gobierno, estás dando un apoyo. Tú sabes que si votas a Izquierda Unida, Lamban es presidente y que los que van a gestionar la sanidad van a ser del PSOE, eso lo sabes. Entonces, esa desafección con Izquierda Unida va a ser similar, aunque no esté en el gobierno, que con Podemos. Entonces, ¿le pasa factura gobernar a la izquierda o es una estrategia que funciona? Sí, gobernar siempre pasa factura. A Lamban no. Aquí viene la cuestión. Cuando es en coalición, el socio mayoritario puede recuperar las pérdidas del socio minoritario, porque especialmente en formaciones que están más ideologizadas, se presentan con un programa y con un elector que se ha comprometido con ese programa. Y cuando tiene que ir renunciando a cosas, va desilusionando al votante. No estamos en los años 70, 80, donde había en Europa, claro, en España no, pero en Europa, que había mayor tradición de yo voto siempre lo mismo, porque al final hay un objetivo que cumplir. Aquí estamos hablando más de cuestiones programáticas. Y al final, cuando pasas por el gobierno y no estás cumpliendo con el programa, porque es innegable que Podemos no está cumpliendo ni con la mitad de con lo que se presentó, que ahora de nuevo está prometiendo lo mismo, está también perdiendo ese valor de outsider, de anti-establishment, con el que Podemos nació. Podemos nace para romperlo todo. Y ahora lo que se ha encontrado es gobernar dentro de un gobierno de derechas con Lamban como presidente, con el PAR como vicepresidente, y que no está rompiendo nada. Entonces, evidentemente le está pasando factura, y mucho votante que se movilizó puntualmente por ese programa, pero que no hay un horizonte detrás. En ese caso, aunque pueda perjudicar la Izquierda Unida pasar por el gobierno, el votante de Izquierda Unida sí que es más fiel y comparte un horizonte. Está más entrenado en la resiliencia electoral, en saber que no van a lograr socializar los medios de producción, que aunque lo pongan en el programa no van a llegar allí. Pero claro, Podemos, cuando entra, la Chunta
la Junta tiene, programáticamente es más moderada que Podemos, pero bueno, también tiene cuestiones que promete y que es lo que está movilizando puntualmente. No hay un horizonte detrás. En este caso, la Junta también tendría un mejor horizonte que Podemos, porque al final tiene el valor distintivo, pero claro, Podemos, que tiene distintivo frente a su ala más moderada, puede terminar en el Partido Socialista, su ala más progresista en Izquierda Unida, no tiene un valor. O en Sumar. Seguro. O en Sumar. Ahora veremos a ver cómo se articula todo lo de Sumar, que aquí en Aragón tiene de representante a la Junta como el partido que estaría dando apoyo territorial como Compromís en otras partes. Izquierda Unida también. Sí, bueno, Izquierda Unida se lo está dando a nivel de todo el territorio, igual que Equo. Bueno, más país aquí no hay representantes porque ya estaba la Junta, pero la Junta estaría cumpliendo el papel de Compromís. No sé si quieres decir algo, Laura. Sí, yo bueno, quizás también casi por cerrar la última pregunta, porque llevamos más de 1 hora, ¿no? Sí. Bueno, no sé si os parece bien. Y además se me está acabando la batería, entonces tengo por si me voy. No, yo un poco ya por cerrar, yo quería comentarte que lo hemos hablado antes porque me parece una comparación muy divertida la de que dicen que Aragón es Ohio, ¿no? En cuanto que a los resultados de las elecciones autonómicas que es en Aragón pueden ser un reflejo o una pista de lo que pueda pasar en unas futuras generales, que es más o menos lo que pasa un poco en Ohio y en Estados Unidos. Y yo es algo que me da mucha curiosidad y me gustaría preguntarte por tu opinión sobre eso, si es más un mito o si realmente se cumple. Pues la cuestión de Aragón en nuestro Ohio se hace más referencia respecto a las elecciones generales, pero autonómicas, al tener un sistema más fragmentado de partidos, siempre hemos sido, hemos tenido más posibilidades, pero sí que más o menos se ha cumplido Aragón junto con el resto de oleadas. Las autonómicas, cuando a la derecha le ha ido bien, en Aragón también le ha ido históricamente bien. Pero en referencia a las elecciones generales, al tener 3 circunscripciones, siendo Huesca y Teruel de 3 representantes por cómo está configurado nuestra fórmula electoral, que es la DONT, lo que hace es que la fuerza más votada es más proclive a que tenga 2 representantes y solo entre una segunda fuerza con 1. Eso es muy difícil que por Huesca el tercer escaño sea para Podemos o para Ciudadanos o para Vox. De hecho, Podemos lo logró, Unidos Podemos lo logró en el año 16, lo logró Ciudadanos en las de abril, pero ya Vox ya no fue capaz de alcanzar a la tercera, aun estando en tercera posición, lograr ese escaño. Por eso se ha dicho, al ser un territorio que puede cambiar entre izquierda y derecha, sobre todo por cómo sea la composición dentro de cada bloque, porque sí que electoralmente Aragón ha tendido a votar ligeramente más al bloque de la derecha que al de la izquierda. Esa prima que se recibe en Huesca y Teruel, ese escaño extra por cómo es la fórmula electoral, más o menos se replica en el resto del estado. Por eso, ganar Aragón implica que vas a ganar en muchas otras provincias pequeñas y vas a llevarte el gobierno de la Moncloa. Por eso se dice, y hasta ahora podemos decir que se ha ido cumpliendo siempre que Aragón es nuestro Ohio. Bastará ver en las próximas elecciones de diciembre, en las generales, ya que no va a haber no va a ser tanto la suma de bloques como va a depender mucho de la proliferación de pequeños partidos y de intereses locales que sabemos son más proclives a darle el gobierno a Sánchez que a tener a Abascal de vicepresidente. Bueno, yo por hacer una pregunta / reflexión de conclusión y tú me dices lo que opinas y haces un cierre de conclusión si te parece bien, yo por unirlo para poder sacar conclusiones políticas, ¿no? de por qué hacemos todo este análisis, por qué te traemos aquí y por qué es importante conocer este tipo de elementos electorales. Y es que cuando hablamos de la abstención política en los barrios obreros, que hablamos que alcanza el 50%, que si viéramos los datos de 2015 fliparíamos, ¿no? de cómo esa abstención se redujo porque la gente votaba más a Podemos o había un auge movilizatorio que se trasladó a lo electoral, ¿no? Ahí vemos que, de alguna manera, la abstención es la que gana todas las elecciones, especialmente entre la clase trabajadora, porque la abstención es mayoritariamente de clase obrera. Por tanto, hay que entender que eso supone que, uno,
la legitimidad del Estado y de la democracia liberal hay que ponerla en cuestión, o por lo menos ponerla en duda o en cuarentena a priori para la clase trabajadora y las fuerzas populares. O sea, esa legitimidad que tiene en cómputo general, para lo que toca a la clase trabajadora, hay que ponerla en duda. Segundo, la abstención es mayoritariamente obrera, pero no mayoritariamente de izquierdas. Eso es importante porque hay abstención estructural, pero sobre todo lo que es antipolítica. Antipolítica en el sentido anti-status quo, outsider, ¿no? Que busca las opciones outsider, por eso se activa solo cuando alguien dice vamos a romperlo todo, que eso está reflejando que hay un malestar generalizado con el régimen y un malestar generalizado con el entramado político, con los partidos. Y luego tercero, por último, cualquier fuerza política, independientemente de si tiene una estrategia electoralista o no, a lo que tiene que aspirar es una fuerza política de clase, evidentemente, a movilizar a aquellos sectores que están totalmente desencantados con la política, con el régimen y con el status quo. Eso lo puede hacer alguien con la derecha, como tú has dicho, que es peligroso, ¿no? Que lo haga, pero una fuerza de izquierdas, una fuerza de clase, no puede dejarse todo ese margen que hay, que independientemente de en qué se traduzca o el marco ideológico en el que se mueva, es la mayor parte o una parte muy importante de la clase trabajadora. Entonces, esta es un poco mi conclusión, no sé si estáis de acuerdo, pero simplemente te lanzo que creo que es interesante que lo puedas valorar. Esa antipolítica que es mayoritariamente, digamos, de la clase trabajadora, tiene potencial de clase, tiene potencial para una eventual conformación política, digamos. O mejor dicho, esa antipolítica es de izquierdas. ¿Crees que esos conceptos están unidos? Creo que no están como tal unidos, pero se pueden movilizar unidos. Es cierto lo que has dicho, la mayoría de la abstención proviene de la clase trabajadora y ese sentimiento de rechazo frente al sistema, en muchos casos son los perdedores de la globalización que han sido abandonados por el sistema porque quienes han salido beneficiados son quienes tenían mayor capital financiero y lo que se llama mayor capital humano, es decir, que podían moverse. Son oportunidades a las que tradicionalmente la clase obrera ha tenido mayores obstáculos para alcanzar. Por lo tanto, sí que hay un rechazo al sistema, sí que hay un rechazo a cómo se está gestionando todo el tema de la globalización, la democracia económica que no está llegando. La democracia liberal también está siendo cuestionada porque está innegablemente unida a este modelo de globalización, no a otros, pero sí a una globalización que es económica. Sí que tiene potencial de conformarlo como una fuerza de clase. Es más difícil que sea una fuerza electoral debido a lo que se llama la teoría del cártel, de los partidos cuando llegan al poder buscan especializarse en gestionar y evitar que entren otras fuerzas, y esto lo hemos visto con las campañas que se han hecho contra toda fuerza de izquierdas que ha surgido, que confrontaba con el sistema. Son los medios de comunicación, es el aparato del Estado. Es muy difícil movilizar una fuerza así, especialmente cuando ya tienes una fuerza que se te reivindica, que está defendiendo aquello. Entonces se va teniendo ya sobre quién poner el foco y que ya tienes más domesticado, es muy difícil que se den la situación para que pueda crecer esa fuerza. Pero lógicamente, por la condición de clase que sigue estando muy presente, sigue habiendo un sentimiento de una experiencia colectiva compartida y una realidad material que ellos reconocen que les es perjudicial. En ese sentido sí que creo que puede movilizarse en términos de clase y sí puede movilizarse como dentro de una organización de izquierdas. Para eso la estrategia gobernista es lesiva. Sí, porque estás participando de... Si la estrategia gobernista funcionara, en el sentido de si de verdad se estuvieran consiguiendo cosas, se estuviera transformando el día a día de la gente y que se estuviera percibiendo inmediatamente, porque muchos de los cambios que se pueden conseguir se perciben a largo plazo, pero lo importante es el día a día. Si yo no tengo hoy para comer, no me vendas que me vas a construir una biblioteca, yo necesito comer hoy, que es lo que a veces se ha dicho de estas estrategias gobernistas.
Muy bien. Pues no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que es muy buen final y muy buena reflexión para cerrar. ¿Tú quieres añadir algo más? ¿Alguna conclusión? No, yo creo que ¿Sí? sí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, César, por habernos acompañado, ¿no? Yo creo que ha sido una charla muy interesante, nos has dado mucha luz, ¿no? Totalmente. Y nada, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Y hasta aquí llegamos en este programa. Ha sido muy interesante, hemos abordado muchos temas. Y nada, nos vemos en el siguiente programa la semana que viene. Hasta luego. Chao.